El Papa ha concedido hace unos días una entrevista a la cadena de televisión norteamericana CNN. Aquí sí que se puede decir aquel viejo axioma del periodismo: el medio es el mensaje. Porque en ese medio, que es uno de los sancta sanctorum del progresismo mundial, en ese medio el Papa ha hablado de un tema muy importante: la cuestión de los abusos a menores llevados a cabo por miembros de la Iglesia. Era inevitable que una cadena de televisión norteamericana le preguntara al Papa sobre este asunto, porque es un tema que sale siempre en las entrevistas, sobre todo en las entrevistas que tienen su origen en Estados Unidos. El Papa ha reconocido lo que todos sabemos, que han existido esos abusos, que uno solo de ellos ya hubiera sido una tragedia y que no ha sido uno solo, sino muchos, y ha insistido en la necesidad de seguir tomando medidas de prevención y también de castigar, de poner a disposición de la ley a los que son culpables. Hasta aquí, digamos, lo normal. Pero ha dicho algo más muy importante. Ha dicho, primero, la mayor parte de los abusos tienen lugar en las familias y eso no se investiga. ¿Por qué? Segundo, no solamente esos abusos tienen lugar en la familia y no se investigan, sino que es que se incide y se insiste solo en aquellos que afectan a la Iglesia, que tienen como responsables a alguien, no solamente sacerdotes, ligado a la Iglesia. ¿Por qué? Aunque el Papa no ha usado esta expresión, ha hablado de ello sin decir estas palabras. Se está haciendo un abuso del abuso. El Papa, en su entrevista, en sus declaraciones a la CNN, ha utilizado unos datos que le han proporcionado de Brasil, los ha citado, según los cuales los casos que afectan a la Iglesia son aproximadamente el 3% de los abusos producidos. Al Papa esa cifra no le ha parecido exagerada, 3% relacionados con miembros de la Iglesia. Pero esos datos de Brasil no son los únicos. Pongamos el ejemplo de España. Según la Fundación ANAR, que es una fundación especializada en la protección de la infancia, y según otra fundación internacional, Save the Children, según ANAR, los casos de abusos ligados a la Iglesia, no solo sacerdotes, ligados a la Iglesia, son el 0,2% del total. Save the Children ni siquiera en sus estadísticas refleja los abusos ligados a la Iglesia, porque son tan poco numerosos que son insignificantes desde el punto de vista estadístico. El 0,2 ligados a la Iglesia. La posibilidad de que un menor sea abusado por un sacerdote es menor, 0,2, que la posibilidad de ser abusado por la abuela, que es una cosa rara. La posibilidad de ser abusado por la abuela es el 0,3%. Bueno, pues es 5 veces menor que la posibilidad de ser abusado por un monitor de tiempo libre, que es el 1%. 7 veces menor que la posibilidad de ser abusado por la madre. 10 veces menor que la posibilidad de ser abusado por un hermano. 20 veces menor que la posibilidad de ser abusado por un primo. Y atentos a este dato, 100 veces menor que la posibilidad de ser abusado por el padre biológico, no el compañero sentimental de la madre. La posibilidad de ser abusado por un cura es 0,2, 100 veces menos, de hecho más de 100 veces menos que la posibilidad de ser abusado por el padre. Pero en España no se ha abierto ninguna investigación general, una investigación parlamentaria dedicado a lo que sucede en las familias, que es donde se comete la inmensa mayoría de los abusos. Y sin embargo, sí se ha abierto una investigación parlamentaria para ver lo que sucede en la Iglesia, qué parte de culpa tiene la Iglesia. Es decir,
los menores abusados no importan, están siendo utilizados, están siendo usados como un arma arrojadiza para erosionar a la Iglesia, a ver si la destruyen, o al menos a ver si le quitan prestigio y no puede la Iglesia influir en temas sensibles como, por ejemplo, el aborto, la eutanasia o la ideología de género. Hay que atacar a la Iglesia, desprestigiar a la Iglesia, y se utiliza el caso de los abusos a menores por parte de eclesiásticos, que, insisto, por desgracia han ocurrido y quizás sigan ocurriendo, aunque sea en pequeñísima medida. Se utiliza eso para hacer daño a la Iglesia. Esto es un abuso del abuso. Se está utilizando a esos menores que fueron abusados para otro objetivo que no es el de evitar que estos terribles casos, estos delitos, vuelvan a ocurrir. Pero no solamente esto está ocurriendo desde fuera de la Iglesia. También desde dentro de la Iglesia se está cometiendo un abuso del abuso. Por ejemplo, el sínodo alemán arrancó con la excusa de hacer frente a los abusos cometidos por sacerdotes después de unos estudios supuestamente independientes que hablaban del número de abusos llevados a cabo por sacerdotes o religiosos. Esa fue la excusa. Vamos a ver qué podemos hacer para evitar los abusos. Para evitar los abusos, lo que quieren hacer es acabar con el celibato. El Papa ha dicho claramente que no tienen nada que ver los abusos a menores con el celibato y ha puesto como ejemplo precisamente que la inmensa mayoría ocurren en las familias y que en las familias esas personas no viven el celibato. Pero lo que buscaban los alemanes no era acabar con los abusos, sino modificar la moral sexual, introducir toda la ideología de género, por supuesto el acceso al sacerdocio femenino, y como acabamos de ver recientemente, se está produciendo ahora mismo la asamblea, la cuarta asamblea sinodal alemana, conseguir que los obispos y los sacerdotes renuncien a la misión de gobernar que va ligada al sacramento del orden y que esa misión ahora la hagan los laicos. Es un abuso del abuso. Y no solo llevado a cabo desde fuera de la Iglesia para erosionar la imagen de la Iglesia con la excusa de que la Iglesia es criminal y es una organización criminal que tapa sistemáticamente los crímenes que se cometen en ella. Pero hay otra cuestión más de la que nadie habla. Esta sí que es un tabú absoluto. Los datos demuestran que la inmensa mayoría de los casos de abusos a menores por parte del clero tuvieron lugar en esa época donde imperó el llamado espíritu del concilio. No la aplicación del concilio con la hermenéutica de continuidad, sino el llamado espíritu del concilio, que era, en pocas palabras, algo así como que cada uno haga lo que le apetezca. En esa época, y en los países donde el espíritu del concilio fue donde más se aplicó o más se desaplicó el verdadero concilio, en esa época y en esos países es donde han ocurrido la inmensa mayoría de los abusos. Pero de esto no se puede hablar. Porque si se sacan datos que demuestran esto, entonces se derrumba lo que hoy se considera, por muchos por lo menos, políticamente correcto dentro de la Iglesia. Los menores importan muchísimo. Como dice el Papa, hay que seguir aplicando todas las medidas de prevención posibles. Un solo caso es una tragedia. Pero ni los abusos a menores están relacionados con el celibato, ni es en la Iglesia donde ocurren la práctica totalidad de esos abusos. Si los abusos a menores importaran de verdad, lo que habría que hacer por parte de los gobiernos es investigaciones para ver dónde suceden y cómo poner remedio a eso. Mientras tanto, tenemos que seguir soportando los sacerdotes. Imagínense lo que sufren los jóvenes sacerdotes o lo que sufren los seminaristas, esta lacra de por ser sacerdote ya eres considerado un
abusador en potencia. Un abusador en potencia debería de ser considerado cualquier padre, porque son 200 veces más, 100 veces más los abusos que cometen los padres que los que cometen los curas. Sigamos rezando para que el Señor ayude a su Iglesia a hacer frente a los enemigos de fuera y a los que son peor, que son los enemigos de dentro. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.